El primer análisis de la mañana. Primer análisis que nos lleva a mirar a Bankinter. Se sumará al tren de la deuda anticrisis que marcha a toda máquina en este año 2017. La entidad presidida por María Dolores Dancausa lanzó ayer el mandato para emitir 500 millones de euros en deuda subordinada que se colocarán a inversores institucionales en un futuro cercano cuando las condiciones sean favorables. En la mayoría de los casos, esa oportunidad se da al día siguiente, así que puede ser hoy mismo, por lo que si todo marcha bien, hoy podrían colocarse 500 millones de euros de Bankinter de deuda subordinada. Javier Flores de Asinver, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Primero, ¿qué es deuda subordinada? Bueno, sabemos que cuando somos acreedores, en este caso de distintas emisiones, vamos a decir, de deuda de un banco, en el supuesto de impago, pues hay como un ranking o un orden, ¿no? Un orden de prelación en cuanto al pago. Bueno, pues la subordinada está en una posición, vamos a decir, intermedia, ¿no? Es una posición mejor que la de los accionistas, pero peor en general respecto a otro tipo de emisiones de deuda. Esto hace que en función de nuestra posición, nuestro orden de cobro, pues se determina la seguridad que tenemos en esos supuestos de impago y por lo tanto la rentabilidad que se exige. Suelen ser unas rentabilidades en principio mejores que otros tipos de deuda. Y por lo tanto también el cómputo o el modo en el que contabilizan las entidades este tipo de deuda es relativamente mejor para la entidad que la de otros acreedores que están, vamos a decir, en mejor posición. Porque con ese dinero uno de los objetivos de Bankinter es ir engordando, construyendo su colchón anticrisis. Claro, efectivamente, las entidades bancarias están embarcadas resultado de distinta normativa que está evolucionando por distintas fases, tienen que ir teniendo una cantidad en recursos propios. Cuando hablamos de recursos propios, hay distintos tipos de productos y uno de ellos es determinados tipos de deuda que les computan de determinada forma, ¿no? Lo que se llama Tier 2 en el capital de las entidades. Pues efectivamente, todas las entidades van avanzando y en distintos plazos tienen que ir alcanzando distintos niveles. Esto es lo que luego se estresa, ¿no? Luego cuando escuchamos que los test de estrés han dado una lectura determinada, pues nos dicen cómo están estas entidades en el cumplimiento de la necesidad de recursos propios. A ver si lo he entendido bien. Lo que ocurre es que las autoridades europeas exigen a los bancos que en futuras crisis se rescaten a sí mismos y por ello los bancos emiten este tipo de deuda con capacidad de absorción de pérdidas. Eso es. De algún modo las entidades tienen que estar preparadas para en un escenario muy negativo no forzar las situaciones que conocemos de al final pues o rescate público o directamente ir a situaciones en las que es el accionista, sí, el contribuyente también el que soporta esas situaciones. Bankinter es el último en emitir este tipo de deuda, pero en lo que va de año hasta 5 bancos han acudido al mercado de capitales para colocar deuda anticrisis por valor de 5.300 millones de euros. Lanzan tanta deuda porque ahora es muy barato colocarla, ¿no? Tiene que pagar poquito interés. Bueno, por distintos motivos. Primero, porque esto es hacer de la necesidad virtud. Vale. Es decir, tienen que hacerlo sí o sí y lograr cierto capital propio. Lo podrían hacer pero de distintas formas, ampliaciones de capital, podrían aumentar ciertas provisiones, emitir otro tipo de deuda. Pero este es un tipo de deuda que vamos a decir le sale a la entidad muy rentable en ese balance de rentabilidad en riesgo y luego además las condiciones del mercado pues son ahora mismo óptimas para hacer emisiones de este tipo. ¿Tú crees que vamos a seguir viendo emisiones de este tipo en los próximos meses y estas emisiones son atractivas para el ahorrador más conservador que busca un poquito de rentabilidad con poquito riesgo? Claro, esto del poquito de rentabilidad, el poquito riesgo, cuánto poquito y cuánta... Claro, ¿quién iba a imaginar? Ya. Intentemos hacer un ejercicio mental de retroceder en el tiempo. Alguien imaginaba, y hablo de un inversor medio, nadie que estuviera muy encima de la cuestión. Iba a imaginar que una entidad, vamos a decir como Caja Madrid, pudiera irse a pique. Era impensable, ¿no? Y a esa persona seguramente le hubiera encajado en ese concepto de, bueno, pues esto te da un poquito de rentabilidad y es más o menos seguro porque la caja va a estar aquí toda la vida, bueno, o no. ¿O no? Claro. Bueno,
pero ahora sí que hay un abanico de deuda subordinada, de deuda senior, crédito high yield, que sí que le permiten al ahorrador no meterse en bolsa y le permiten también no perder dinero, porque en renta fija de gobiernos y en depósitos con inflación pierde dinero. Es cierto que ahora mismo es difícil encontrar rentabilidad en la renta fija y que para hacerlo en general hay que ir a high yield, altas rentabilidades, o a este tipo de emisiones. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula? Porque el riesgo, ¿cuál es el riesgo fundamental en renta fija? La quiebra, el impago. ¿Y cuál es la mejor solución de protegerse contra ello? La diversificación. Bueno, pues estar invertido en 100 compañías, de modo que si una quiebra, pues el impacto en mi cartera sea relativamente de poco alcance. Claro, al alcance de un inversor, vamos a decir, un consumidor que nos esté escuchando, no está este tipo de situaciones de invertir en 100 compañías. Se suele hacer a través de fondos de inversión, es la forma de un poco tener esa diversificación, pero bueno, es verdad que la composición de costes y rentabilidades que uno obtiene a cambio a veces hace que diga, bueno, pues que no me rentúa, ¿no? Como decía mi abuela. Bueno, esa hay otra alternativa para los ahorradores, la deuda corporativa. Javier Flores de Actinver, muchísimas gracias. Igualmente, buenos días.